Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Citogenética y las aberraciones cromosómicas. La segregación cromosómica de portadores de translocaciones balanceadas parentales. En el ejemplo anterior de la familia boliviana, uno de los padres es cromosómicamente normal, 46,XY. Sin embargo, la madre está portando la translocación robertsoniana, 45,XX, translocación o ROB 1421. En este caso, la madre tiene un cromosoma 14, tiene un cromosoma 21 y tiene un derivativo. Ahora, ¿cómo se forma este derivativo? Atiendan a este esquema. Existe un punto de ruptura en el cromosoma, en uno de los cromosomas 14. Y esto va a traer como consecuencia que se pierdan los tallos o pedúnculos conjuntamente con los satélites. También esto sucede en uno de los cromosomas 21. Hay un sitio de ruptura, se pierden las regiones organizadoras nucleares del cromosoma 21. Estos segmentos genómicos que se pierden no tienen ninguna traducción en el fenotipo. ¿Qué sucede? Los brazos largos del 14 y el 21 se van a unir y van a formar un derivativo llamado 14-21, que simula a un cromosoma submetacéntrico. Por lo tanto, dos cromosomas se van a fusionar. Por eso es que la madre tiene 45 cromosomas. Esa madre tiene un cromosoma 14, un cromosoma 21 y el derivativo 14-21. Cuando ocurre el proceso de ovogénesis en la profase 1 de la meiosis 1, recordar que los cromosomas homólogos se van a parear y van a formar una estructura, pero en este caso no se forma una tétrada, se forma una triada en que el cromosoma derivativo 14-21, que se representa de color azul y malva, se va a parear con las regiones homólogas a los cromosomas acrocéntricos. El brazo largo azul del derivativo se aparea con el cromosoma acrocéntrico 14 y el brazo corto malva del derivativo se aparea con el cromosoma 21. De esta forma se genera una tríada. Existen dos tipos de segregaciones. Habíamos estudiado en videoconferencias anteriores que existía la segregación 2:2, 3:1 y 4:0. En este caso existen dos tipos nada más y va a ser la segregación alterna y las segregaciones adyacentes. Si ocurre una segregación alterna, se forman dos gametos diferentes. Se forma el gameto que está aportando el derivativo 14-21 solo y se forma el gameto que están portando los dos cromosomas acrocéntricos, 14 y 21. Sin embargo, cuando ocurre la segregación adyacente, se forman cuatro gametos. Un primer gameto con el derivativo 14-21 y uno de los cromosomas 14. Un segundo gameto donde se encuentra el cromosoma 21 solo. Encontramos un tercer gameto donde se encuentra
el cromosoma acrocéntrico 14 solo y encontramos un cuarto gameto donde se encuentra el derivativo 1421 y el cromosoma acrocéntrico 21. Es decir, en la literatura generalmente se reportan 6 tipos de gametos. Pero es importante considerar que por una segregación anómala de estos cromosomas, también nosotros podemos tener un gameto donde se encuentran los 3 cromosomas que forman parte de esa tríada. Es decir, el derivativo 1421, el cromosoma 21 y el cromosoma 14. Y por tanto, el otro gameto es un gameto nulisómico. De manera que considerando estas 8 posibilidades, el riesgo que nosotros vamos a emitir a la hora de brindar un asesoramiento genético va a ser sobre la base de 8 posibilidades. Pero generalmente en la literatura se utiliza el denominador 6 con las 6 posibilidades, teniendo en cuenta los 2 tipos de segregaciones cromosómicas que ocurren, que va a ser la alterna y las adyacentes. Cuando estos gametos son fecundados por un espermatozoide donde ocurrió un proceso de gametogénesis normal, entonces vamos a tener un número haploide para el par 21 y para el 14. Entonces tenemos una primera posibilidad 1 sobre 6 de tener un individuo portador como la madre, porque está portando el cromosoma derivativo con el 14 y el 21. Tiene 45 cromosomas, estimados colegas. De manera que este individuo es fenotípicamente normal y la única repercusión que puede tener su condición genética es que lo va a transmitir a próximas generaciones con el riesgo de generar gametos desbalanceados como su madre. La segunda posibilidad de 1 sobre 6 va a ser de 46 cromosomas con 2 representantes 21 y 2 representantes 14. Esta no va a tener ninguna aberración cromosómica y por lo tanto no existe el riesgo de que puedan generar gametos desbalanceados. Tenemos una tercera posibilidad donde vamos a tener 3 regiones cromosómicas 14, es decir, una trisomía del 14. Sin embargo, la parte del 21 va a ser normal. Y vamos a tener un niño con malformaciones congénitas, con características clínicas compatibles con una trisomía 14. Tenemos también, y por tanto tiene 47 cromosomas. Tenemos una cuarta posibilidad con 45 cromosomas donde tenemos una monosomía del 14. Y vimos que la única monosomía viable es la que está en el cromosoma X, o sea, la monosomía del X. Por lo tanto, esta posibilidad 1 sobre 6 es no viable y puede justificar los abortos espontáneos cuando ocurre esta fecundación. Igual sucede con la monosomía del 21, que es la quinta posibilidad. Es decir, se unen 2 cromosomas 14, sin embargo hay una monosomía del 21. También es responsable de abortos espontáneos. De manera que tenemos 2 posibilidades de 6 de tener abortos espontáneos, es decir, 1/3. Tenemos como sexta posibilidad, entonces, 2 regiones cromosómicas 14 normales, pero aquí existe una trisomía de la región 21. Y este es el gameto que justifica la aparición, la generación de una trisomía 21 secundario a una translocación que se puede heredar. Ya no es una trisomía primaria, es una trisomía secundaria o una trisomía heredada, ¿ya? Y entonces es importante que se tenga presente esto. Por supuesto, si existe una segregación anómala en que los 3 cromosomas van hacia un gameto, entonces vamos a tener una doble trisomía. Una trisomía 21 con una trisomía del 14.
Y por supuesto, esto puede ser causa de aborto espontáneo o puede ser un niño con múltiples manifestaciones clínicas que dependen de estas dos trisomías. Como también podemos tener una doble monosomía si ese espermatozoide fecunda a ese gameto nulisómico. Una monosomía doble, tanto del 14 como del 21. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.